Bueno, chicas, antes de entrar a los textos de lleno, también creo importante realizar un par de prevenciones sobre el concepto de ficción, sobre todo por lo siguiente, digamos, la ficción tiene que ver con una experiencia, con un tipo de experiencia simbólica, discursiva, que la verdad que es muy común, digamos, que realizamos todo el tiempo estamos como consumidores y tal vez eventualmente como productores, estamos en contacto con ficciones, ¿no? Obviamente las series de Netflix constituyen un vasto campo, digamos, inundado por la ficción. Eh, y la cercanía y la frecuencia con la que tratamos con las ficciones a veces puede generar algunos equívocos, porque por otro lado, si bien es muy común, el concepto de ficción es muy complejo. Digamos, es un concepto realmente complejo, o en todo caso es un concepto más que complejo, es un concepto esquivo. Es realmente muy difícil de definir. Sobre todo porque el discurso ficcional tiene una relación muy particular con dos categorías lógicas muy fuertes en lo que sería la cultura occidental, que tienen que ver con la oposición entre lo verdadero y lo falso, ¿no? O sea, el concepto de ficción tiene una relación muy particular con esta dicotomía entre lo verdadero y lo falso. Y por empezar, hay dos cuestiones que ustedes tienen que tener clara desde el vamos. En primer lugar, la primera cuestión que hace falta tener claro desde el vamos es que desde el punto de vista de su posición lógica, desde el punto de vista de su estatuto lógico, un discurso ficcional es un discurso falso. Eh, Es un discurso, digamos, que no tiene una relación de adecuación con respecto a la realidad empírica, ¿sí? Basta pensar en las ficciones superheroicas o en las ficciones que inundan Netflix acerca de viajes en el tiempo y demás para darnos cuenta de esto. Sin embargo, lo fundamental que hay que tener en cuenta es que, a pesar de eso, la ficción no es una mentira. Una ficción no es el equivalente a una mentira. ¿En qué sentido? En que la mentira es un discurso falso que quiere hacerse pasar por verdadero. La mentira es un discurso falso que, a pesar de que es falso, busca simular que tiene una relación de adecuación con la realidad. Y la ficción no pretende eso, ¿sí? Un texto ficcional no es un texto que quiera hacerse pasar por real. De hecho, hay infinidad de ficciones, sobre todo ficciones televisivas o ficciones audiovisuales, cinematográficas, que justamente alertan sobre esta posibilidad y aclaran antes de empezar que cualquier parecido o coincidencia, que cualquier parecido con lo real es pura coincidencia, ¿no? La famosa advertencia antes de que comiencen determinadas ficciones. ¿Mm? O en todo caso, la frase que alerta o que indica que la ficción está basada en hechos reales, ¿sí? Entonces, eh, la ficción no es una mentira, ¿sí? No es una mentira porque no pretende hacerse pasar por real. ¿Sí? Eso por un lado, es importante tenerlo en cuenta. Una cosa es la ficción y otra cosa es la mentira. Obviamente que hay puntos de contacto, pero no son equivalentes. ¿Sí? Y por otro lado, la segunda prevención, digamos, lo segundo que hay que tener muy en cuenta antes de empezar a trabajar con el concepto, antes de introducirnos en los textos que se ocupan de lo ficcional, es que a pesar de que es un discurso falso que además no pretende hacerse pasar por verdadero, de todas maneras, cuando cualquiera de nosotros, cualquier sujeto, entra en contacto con una ficción, para poder disfrutar de esa ficción, para poder tratar con esa ficción, siempre el espectador, de alguna manera, tiene que suspender su incredulidad. La frase es de un intelectual inglés del siglo XIX, Coleridge, que él habla justamente de una suspensión momentánea de la incredulidad. ¿Sí? Cuando uno empieza a ver una película, o desde el punto de vista del autor incluso, cuando un autor
empieza a escribir una novela o empieza a pensar, a inventar una ficción, tiene que suspender momentáneamente la incredulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tratar eso que es claramente falso, eso que es claramente imaginario, como si fuera real. ¿Sí? Y tiene que creer momentáneamente en la realidad de lo que ve o en la realidad de lo que está creando. ¿Sí? Porque si no, esa ficción fracasa, esa ficción no es eficaz. ¿Se entiende? O sea, si vemos una película, un drama, que es claramente ficcional, ¿sí? Pero al mismo tiempo que es claramente ficcional, estamos pensando todo el tiempo que eso es falso, bueno, esa ficción, ese drama, no puede generar los efectos que debería generar. No podemos emocionarnos, ¿sí? No podemos reír, no podemos llorar. Frente a una ficción, si momentáneamente, si provisoriamente, no suspendemos nuestra incredulidad. Porque si estamos todo el tiempo delante de una ficción pensando que eso no es real, no podemos verla. Que es lo que nos pasa generalmente con las ficciones que no son de nuestro agrado, digamos. O sea, no se produce allí y no nos enganchan, ¿sí? Vieron que hay gente que dice, bueno, a mí me gustan más las películas realistas, otras dicen, no, a mí me gustan más las películas que van por el lado de lo fantástico, que van por el lado de lo irreal, ¿sí? Ambas son ficciones, solo que a los espectadores les resulta más fácil creer, suspender momentáneamente la incredulidad frente a determinado tipo de ficciones o frente a otro tipo de ficciones. Sí, pero esto es clave, ¿sí? Porque la ficción es ese discurso falso que para poder producir sus efectos tiene que ser considerado como si fuera verdadero, al menos momentáneamente. El problema surge obviamente cuando se sigue creyendo en la ficción una vez que la ficción terminó. La situación normal es, una vez que termina la película, de superhéroes o de lo que sea, bueno, allí volvemos a la normalidad y dejamos de creer en que los viajes en el tiempo son posibles y demás. Obviamente que hay una zona gris muy difusa, muy interesante, que es qué sucede si la creencia en esas ficciones se sostiene por fuera de la ficción, una vez que la ficción concluyó. Sí, pero como verán, la ficción, más que vincularse con lo verdadero o con lo falso, está fuertemente vinculada con la esfera de nuestras creencias. La ficción trabaja con las creencias de los sujetos. A ese nivel, a ese plano, al plano de las creencias que tienen los individuos acerca de lo real, es a lo que alude el concepto de verosimilitud. La verosimilitud tiene que ver, más que con lo verdadero o con lo falso, con nuestras creencias acerca de lo verdadero y acerca de lo falso. Ahora sí podemos empezar a trabajar.